Tebora se quedó en shock. ¿Cómo había sido posible que su amiga, que alguna vez fue monja, terminara metida en semejante situación? Tirsa, que en su momento juró mantener la castidad hasta el matrimonio, se había enredado profundamente con un hombre que ni siquiera la trataba bien. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia impactante y real que ocurrió en la ciudad de Manado, Indonesia. Quiero ser honesto y advertirles que este caso es bastante sensible, por lo que les pido que lo tratemos con respeto y madurez, centrándonos en lo más importante y en las personas involucradas. Aunque mencionaré brevemente algunos aspectos relacionados con la religión, les pido que evitemos profundizar demasiado en ese tema. Además, para proteger la privacidad de algunas instituciones, no mencionaré directamente ciertos lugares involucrados. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta historia? Vamos a descubrir todos los detalles juntos. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle al me gusta, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Vamos a comenzar. Hoy te traigo la historia de una mujer llamada Tirsa, nacida en 1979 en la ciudad de Tomon, Indonesia. Tirsa llevó una vida que muchos admiraban, vivió en una residencia de mujeres, enseñó en un orfanato y estudió teología en una academia de seminario bíblico en Manado. Finalmente, en 2016, decidió tomar los hábitos y convertirse en monja en un internado de la Iglesia Católica. Sus amigos la describían como una persona increíble, divertida, siempre animada y dispuesta a compartir sus conocimientos. Tenía un corazón enorme y un fuerte sentido de comunidad. Siempre estaba ahí para quien la necesitara, y su dedicación a la fe era algo que sus compañeros admiraban profundamente. Como monja, había tomado el compromiso de mantenerse soltera y guardar su voto de castidad, algo fundamental e innegociable en su vida. Pero, en marzo de 2017, ocurrió algo inesperado. Algunas de sus amigas notaron que la hermana Tirsa pasaba mucho tiempo con un hombre llamado Stephen, que era 11 años más joven que ella. Al principio parecía algo inocente, pero con el tiempo, la frecuencia de sus encuentros comenzó a preocupar a quienes la rodeaban. Sus amigas intentaron advertirle, pero Tirsa insistió en que solo eran amigos. Y aquí está lo curioso: Stephen no era cualquier hombre, era un viudo que trabajaba en un taller local. La relación empezó a generar rumores en la comunidad, especialmente cuando alguien los vio juntos en un hotel de Jazmín. Al principio, la noticia no fue tomada en serio, hasta que aparecieron fotos de ellos juntos. En esas fotos, la hermana Tirsa aparecía sin el velo, lo que hizo que la situación fuera aún más escandalosa. La hermana superiora, Elizabeth, no tardó en confrontarla, y como resultado, la hermana Tirsa fue suspendida. Le dijeron que sus acciones podrían llevarla a perder su puesto y hasta su estatus religioso. Para reflexionar sobre su comportamiento, la enviaron a su ciudad natal, Tomon, durante 2 meses, durante los cuales perdió contacto con Stephen. Sin embargo, Tirsa pudo regresar después de asistir a una ceremonia de rebautismo. Aquí surge la pregunta: si alguien rompe su voto y tiene una relación romántica, ¿sigue siendo considerado santo? ¿Por qué se le permitió a la hermana Tirsa regresar como monja? Si sabes la respuesta, no dudes en dejar un comentario y compartir tus pensamientos. Pero sigamos con la historia. A pesar de todo, la hermana Tirsa no cambió mucho después de esta experiencia. Tal vez, en el fondo, siempre había anhelado la libertad. Su decisión de convertirse en monja tal vez no fue totalmente suya. Después de todo, su hermano era sacerdote, su padre pastor, y su familia siempre había esperado que siguiera sus pasos. Es posible que se sintiera atrapada y viera a Stephen como una forma de rebelión. Desafortunadamente, la historia de Tirsa con Stephen no tuvo un final feliz. Él siguió adelante y se casó con otra mujer, dejándola con el corazón roto. Stephen había sido su primer amor, y perderlo la dejó llena de dolor y arrepentimiento. En agosto de 2018, la hermana Tirsa dio un paso valiente. Se escapó de su dormitorio sin su hábito ni su velo y se dirigió a una discoteca. Allí, bebió alcohol por primera vez, se emborrachó por completo y se sintió perdida y desorientada. Fue entonces cuando conoció a una pareja, Tebora y Andreas, quienes se compadecieron de ella y le ofrecieron su ayuda. La pareja la llevó a su casa, donde se quedó 2 días, demasiado asustada para regresar a la iglesia. Cuando finalmente volvió, le mintió a la hermana Elizabeth,
diciendo que se había ido porque no se encontraba bien. Lo sorprendente es que esta casualidad de conocer a Tevora y Andrias se convirtió en una amistad muy significativa. La hermana Tirsa comenzó a visitar frecuentemente su casa, compartiendo con ellos sus luchas y sus sentimientos. Con el tiempo, la relación se hizo más cercana. La pareja empezó a asistir a los servicios de la iglesia de Tirsa, y su hijo llegó a verla como una parte más de la familia. Entonces, llegó la pandemia en 2020 y todo dio un giro. Debido a los confinamientos, Tirsa y Tevora no pudieron verse durante meses y tuvieron que depender de los mensajes de texto para mantenerse en contacto. Durante este tiempo, Tirsa compartió con Tevora algo muy personal. Estaba empezando a reconsiderar su vida como monja. Le confesó que, si encontraba al hombre adecuado, estaría dispuesta a renunciar a sus votos y vivir una vida normal, casarse, tener hijos y formar una familia. Pero, por ahora, prefería mantener estos pensamientos en privado para evitar crear drama. Después de todo, ¿quién querría casarse con una exmonja de 41 años? Si no aparecía nadie, pensaba, seguiría siendo monja. Ya en marzo de 2021, cuando las cosas comenzaron a normalizarse, la hermana Tirsa retomó sus visitas a la casa de Tevora y Andrias. Y ahí fue cuando Tevora le dio una noticia que la dejó emocionada. Conocía a alguien que podría ser una buena pareja para ella. Se llamaba Dav, un joven de 28 años que se ganaba la vida vendiendo camisetas y gorras. Era soltero y, lo más importante, no le importaba la edad ni la apariencia de la persona con la que saliera. Había sido herido muchas veces por mujeres bonitas que solo jugaban con su corazón. Además, Dav era amigo cercano de Andrias. Obviamente, Tirsa se emocionó mucho, pero también se puso nerviosa. Estaba deseando conocer a Dav, y en mayo de 2021, finalmente lo hicieron. Tirsa quedó fascinada. Era todo lo que había esperado, guapo, bien formado y justo su tipo. En él, vio el potencial para llenar el vacío que había dejado Stephen, su primer amor, que ya se había casado con otra persona. En solo un mes, su relación floreció en secreto. Tirsa sentía tanto por Dav que tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Renunciaría a su vida como monja. La noticia sacudió a todos. Muchos se sintieron profundamente decepcionados, especialmente su familia, que durante años había imaginado su vida como una devota servidora de la iglesia. Hubo lágrimas y momentos de angustia, pero Tirsa se mantuvo firme. Alquiló una pequeña casa en Manado y comenzó a trabajar como profesora de inglés, decidida a empezar de cero y a abrazar su nueva vida. Sin embargo, después de 3 meses de noviazgo, Tirsa empezó a darse cuenta de que Dav no era lo que esperaba. Al principio, pensaba que él podría ser su futuro esposo, pero las cosas empezaron a ir mal. Dav se volvió perezoso con su trabajo, rara vez se esforzaba por vender sus productos, y pasó más tiempo en la casa de Tirsa que en cualquier otra parte. Al principio, a Tirsa no le molestaba que él estuviera en su casa, pero lo que esperaba era que al menos él fuera productivo y ganara algo de dinero. Después de todo, ¿no es esa una de las responsabilidades de alguien que se está preparando para ser el jefe de familia? En lugar de eso, Dav empezó a dar vuelta a las cosas y la insultó. Le dijo que era vieja y poco atractiva, y que no sabía cuál era su lugar. A pesar de esas duras palabras, Tirsa trató de ser paciente. Se disculpó y hasta empezó a darle dinero a Dav, creyendo su excusa de que su negocio no iba bien por la competencia. Pero pronto, su relación se convirtió en un ciclo de discusiones y reconciliaciones, donde Tirsa siempre terminaba disculpándose por miedo a perderlo. Era evidente, Tirsa estaba atrapada en una relación tóxica. Tirsa compartió sus dificultades con su amiga Tevora, quien no dudó en ser clara con ella. ¿Por qué te aferras a un hombre que no funciona y te insulta?, le preguntó. Déjalo ir. Te mereces algo mejor. No tiene sentido estar en una relación así. Con el tiempo encontrarás a alguien nuevo. Pero lo que Tirsa dijo a continuación dejó a Tevora en shock. Ella ya lo había dado todo a Dav, no solo su amor y su dinero, sino también su cuerpo. Tirsa admitió que no podía resistirse cada vez que él quería intimar, incluso si eso significaba verlo día y noche. Tevora se quedó en shock. ¿Cómo había sido posible que su amiga, que alguna vez fue monja, terminara metida en semejante situación? Tirsa, que en su momento juró mantener la castidad hasta el matrimonio, se había enredado profundamente con un hombre que ni siquiera la trataba bien. Las cosas tomaron un giro definitivo en junio de 2021. Dav le pidió a Tirsa $2,000,
asegurando que los necesitaba como inversión para su negocio. Tirsa, confiando en él, le entregó el dinero, solo para descubrir luego que se había escapado con otra mujer. Tirsa estaba devastada. Había sacrificado su vida como monja, perdido el apoyo de su familia, dado tanto de sí misma, y todo para terminar así, con el corazón roto y un amor que no era lo que parecía. Con el alma destrozada y llena de arrepentimiento, Tirsa confió en Tebora, su única amiga verdadera. En lugar de juzgarla, Tebora le dio el apoyo que necesitaba. «Es momento de que te concentres en tu trabajo como profesora», le dijo. «Si tienes un alma gemela, llegará. Nunca es tarde para empezar de nuevo». Tirsa siguió su consejo y empezó a reconstruir su vida. Se unió a Tebora en un negocio de venta de pintalabios y productos para el cuidado de la piel, buscando algo nuevo para mantenerse ocupada. Pasaba mucho tiempo con Tebora y comenzó a encontrar pequeñas alegrías nuevamente. Pero, con el tiempo, Tebora empezó a notar ciertos cambios en Tirsa. Comenzó a ir con más frecuencia a discotecas y a menudo la veía abrazando a hombres más jóvenes. Parecía que Tirsa estaba explorando una libertad que nunca había tenido, como si estuviera viviendo una especie de pubertad tardía después de tantos años en un ambiente religioso tan estricto. A pesar de todo, Tebora decidió apoyarla. Si esto la hace feliz, pensó, que así sea. Cada quien tiene su forma de sanar. El 23 de octubre de 2021, mientras Tebora regresaba a casa después de un día en el salón de belleza, se encontró con una escena que la dejó helada. En la sala de estar estaban Andrias, su esposo, y Tirsa, abrazados, con Tirsa inclinándose hacia él, susurrando algo en un tono que sonaba demasiado cariñoso. La sospecha invadió a Tebora al instante. La ira se desbordó cuando se enfrentó a ellos. «¿Qué hace una invitada aquí de noche cuando su esposa no está en casa?», le gritó a Andrias. Y, dirigiéndose a Tirsa, agregó, «Somos amigas, pero no de esta manera. ¿Cómo te atreves a actuar así con mi marido?». Andrias y Tirsa intentaron defenderse, diciendo que solo estaban viendo televisión y charlando. Pero Tebora no se creyó nada. Sus ojos ya habían visto más que suficiente. Si solo era una charla inocente, ¿por qué la mano de Tirsa estaba vagando donde no debía? Fue una falta de respeto, y en cuanto a Andrias, ¿cómo pudo sucumbir a una tentación así? ¿Estaba ciego, desesperado o simplemente no sabía lo que hacía? La tensión creció hasta que Tirsa decidió irse, pero el daño ya estaba hecho. La discusión entre Andrias y Tebora se intensificó, con voces elevadas que retumbaban por toda la casa. Finalmente, Andrias confesó algo impactante. Tirsa le había ofrecido $2.500 si la servía. El dinero era tentador, pero no fue suficiente para calmar la furia de Tebora. Mientras Tirsa caminaba por la calle, Tebora, furiosa, se subió a su coche, seguida por Andrias, quien tal vez intentaba calmar la situación. Pero lo que ocurrió después fue completamente inesperado. Al ver a Tirsa a pocos metros de distancia, Tebora aceleró el coche y la atropelló deliberadamente. Tirsa cayó al suelo, pero Tebora no se detuvo. Los testigos afirmaron que el coche pasó varias veces por encima de ella. Andrias, horrorizado, intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. La gente gritaba para que el coche retrocediera, pero por un momento, quedó atrapado. Cuando finalmente lograron llevar a Tirsa al hospital de Manado, ya era tarde. Con tan solo 42 años, la exmonja sucumbió a sus heridas. La investigación reveló detalles aterradores. Según Andrias, no tenía idea de que su esposa planeaba hacerle daño a Tirsa. Pensaba que solo la iban a perseguir para seguir discutiendo. Cuando el coche se acercó, Andrias intentó frenar, pero la furia de Tebora parecía imparable. Su rostro, rojo de rabia, mostraba una fuerza desconcertante, como si estuviera alimentada por la emoción más pura. Aunque Tirsa estaba tirada en el suelo, inmóvil, Tebora no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Los testigos la describieron como inquietantemente calmada, casi como si se sintiera satisfecha por lo que había hecho, como si sus acciones le hubieran dado un cierre retorcido y necesario. Tebora estaba furiosa, y no dudó en arremeter contra su marido. ¿En serio, Andrias? ¿No pensaste ni un segundo en las consecuencias de lo que hacías? ¿Desde cuándo te has convertido en alguien que se vendería por promesas vacías de dinero? ¿Y para qué? Para complacer a esa exmonja. Para Tebora, Tirsa no era tan inocente como todo el mundo creía. Es manipuladora y peligrosa,
Pensaba. Está dispuesta a destruir a todos los hombres que la rodean. Para los demás, Tirsa podría parecer solo una mujer tratando de rehacer su vida, pero Tebora sabía que había algo más detrás de esa fachada. Tirsa tenía un lado oscuro, y su comportamiento se estaba volviendo cada vez más errático. La verdad era que Tebora todavía se sentía culpable por haberle presentado a Tirsa a Dab. Esa simple introducción había sido el desencadenante de una serie de eventos que llevaron a Tirsa a abandonar la iglesia, renunciar a sus votos y alejarse de su familia. No era fácil no sentirse responsable de todo aquello. Si no fuera por la influencia tóxica de Dab, tal vez Tirsa seguiría siendo monja, llevando una vida tranquila, lejos de todo este caos. A medida que las relaciones de Tirsa se volvían más desordenadas y caóticas, Tebora comenzó a distanciarse. Pero su culpa la mantenía atada a ella, como si estuviera obligada a seguir apoyándola. Quería enmendar lo que había causado, pero en lugar de arreglar las cosas, sus esfuerzos solo trajeron más caos, esta vez en la forma de su propio marido, quien terminó siendo una de las víctimas de Tirsa. El punto de quiebre para Tebora, aquella noche, fue la sensación creciente de que Tirsa buscaba venganza. Sentía como si Tirsa estuviera pensando, si yo perdí a Dab, entonces Tebora debería perder a Andrias. Durante el último mes, Tirsa había hecho varios comentarios sutiles, e incluso directos, y eso solo alimentó las sospechas de Tebora. Pero Andrias tenía su versión de la historia. Insistía en que no le gustaba a Tirsa de esa manera. Según él, 2 días antes del incidente, Tirsa se había ofrecido a ayudar con el tratamiento de su hijo enfermo. Su pequeño de 6 años tenía un problema cardíaco, y estaban ahorrando para costear su cirugía. Tirsa le dijo que tenía mucho dinero de una herencia que su padre le había dejado, y prometió ayudar con las facturas médicas. Pero había una condición: Andrias tendría que pasar tiempo con ella y satisfacer sus necesidades cuando ella quisiera. No había recibido el dinero aún cuando todo explotó. Esa noche, Andrias pensó que aún tenía tiempo. Creía que Tebora no regresaría hasta la medianoche, pero ella volvió a casa a las 10 de la noche y lo sorprendió en el acto. A partir de ahí, todo se descontroló, las emociones se desbordaron, y nada salió como había sido planeado. El abogado de Tebora, en todo caso, no creía la historia de Tirsa sobre la herencia. ¿Qué herencia?, se preguntaba. La familia de Tirsa la había repudiado después de que dejara el convento, cortando todos los lazos con ella. El abogado especuló que el verdadero motivo de Tirsa era vengarse de Tebora por haberle presentado a Dab, un hombre que resultó ser un completo mentiroso. Por su parte, Tebora no creía completamente la historia de Tirsa sobre cómo Dab había huido con su dinero. Recordaba que Dab le había contado en su momento que el banco perseguía a Tirsa debido a préstamos impagos. Quizá por eso la dejó. Pensaba que ella era rica, pero en realidad, su vida estaba llena de deudas y mentiras. El 25 de abril de 2021, cuando se anunció el veredicto, los jueces del Tribunal Superior Regional de Manado, en Indonesia, declararon a Tebora, de 34 años, culpable de agresión intencionada que provocó la muerte de Tirsa. El tribunal concluyó que sus acciones fueron motivadas por venganza, y como resultado, fue sentenciada a 20 años de prisión, con la posibilidad de salir bajo fianza después de cumplir al menos 12 años. En cuanto a Andrias, las declaraciones de testigos presenciales y el testimonio de su esposa lo absolvieron de todos los cargos. El tribunal determinó que él había intentado evitar la tragedia de esa noche. Sin embargo, la familia de Tirsa seguía convencida de que Andrias había sido parte de la planificación de lo que le ocurrió a su hija. A pesar de sus protestas, el veredicto no cambió y Andrias salió libre, sin ninguna sanción. Antes de concluir, me gustaría aclarar algo. Si ha habido algún malentendido sobre el dormitorio o la iglesia donde viven las hermanas católicas, pido disculpas. No pretendo tener un conocimiento profundo de estas instituciones, ni mi intención es atacar ni criticar a ningún grupo en particular. Al fin y al cabo, ninguna religión enseña a hacer el mal, lo que está en el centro de esta historia son las acciones de los individuos. Aquí nos enfocamos en el conflicto y el caso penal, no en el trasfondo religioso. Gracias por su comprensión. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?